Cordial saludo para todos, mi nombre es Estefanía Uribe. A continuación vamos a ver la exposición acerca de crecimiento económico. Es una exposición que está basada en el libro de Mauricio Cárdenas, el capítulo 3. En ese capítulo se dedicó pues como a evaluar toda esa experiencia colombiana en materia de crecimiento, los términos generales y cuáles fueron esos determinantes que ayudaron al crecimiento. Sin crecimiento es prácticamente imposible reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población. A partir de esto, entonces se analizaron varios determinantes. El primero es la oferta, cómo se produce. En la economía hay una pregunta fundamental y tiene que ver propiamente en la forma como se elabora un producto. Tengamos en cuenta que además de materias primas, para producir un producto es necesario combinar los factores de producción. Como lo vemos acá en la pantalla, los factores de producción, en ellos influyen 4 aspectos importantes. Lo son la mano de obra, lo son el capital humano, capital físico y recursos naturales. La forma específica de mezclar los factores y además la forma inteligente en que estos se mezclan es lo que actualmente nosotros denominamos como tecnología. Otro aspecto que se tuvo en cuenta en el análisis de la oferta es el progreso tecnológico. ¿Cierto? Vemos que el progreso tecnológico es precisamente como ese resultado que se tiene de la invención y la innovación que permite encontrar formas más eficientes de crear un producto, es decir, obtener un producto pero con menos insumos. Teniendo en cuenta pues que ese proceso tecnológico no surge de una forma pues como abstracta, sino que también depende de otros factores de producción que son importantes, como lo son el capital físico y el capital humano. Seguimos con este otro determinante que se analizó y es la mano de obra y el capital humano. Tengamos en cuenta pues que el trabajo humano es el punto de partida obligatorio en el análisis de los factores producidos. Vemos acá que el capital humano capta el conjunto de calificaciones y conocimientos adquiridos por los trabajadores que aumentan su productividad en comparación con el trabajador sin ninguna clase de preparación. ¿Qué quiere decir esto? En el capítulo hacen mucha énfasis en aquellas posibilidades que se tienen tanto individuales como a niveles generales, ya sea por el empleador o por el Estado, que esas posibilidades que le permitan al trabajador seguir preparándose. O sea, no solamente un trabajador que se dedique a hacer su función dentro de su ámbito, sino que también tenga esa posibilidad y ese medio de seguir preparándose, de seguir adquiriendo conocimiento. Con base pues como a eso, la inversión en educación y capacitación generalmente se hace en 3 etapas importantes. La primera sucede pues durante la niñez y es una etapa que depende directamente del capital humano de los padres o de las personas que estén acompañando al individuo durante este proceso. La segunda etapa ocurre cuando las personas se dedican ya a estudios secundarios, universitarios o ya ingresan pues como un centro de enseñanza o un centro de vocacional. Vemos la última y la tercera de las etapas y es cuando las personas ya ingresan pues a un mercado laboral. Ya la inversión en conocimiento es una inversión más parcial porque ya ellos tienen pues como bases para recoger esa inversión. Entonces ya el capital humano en cuanto a esos estudios van a tener estudios muy parciales, estudios, cursos por ejemplo, cursos pequeños, cursos de complemento, pero ya es una tercera etapa pues como con una inversión más pequeña. Vemos pues que la decisión individual de inversión en capital humano se ve afectada por varios aspectos o se ve influenciada más que todo por varios aspectos. La primera es la rapidez de aprendizaje. La rapidez de aprendizaje es muy importante porque de eso depende como la rama en que el individuo se vaya a desenvolver. De acuerdo pues como al análisis de todas esas capacidades y talentos que tenga en dicho ámbito, se escoge pues como la rama de aprendizaje. Otro aspecto que se analiza son las aspiraciones y expectativas de esos ingresos futuros y generalmente es siempre así. Las personas que estudian es porque son personas que tienen trazadas muchas aspiraciones y eso es muy importante
en el momento de tomar la decisión de invertir en capacitación. Otro aspecto son los costos que representa la inversión, porque ahí se analizan tanto los costos que se utilizan en la formación en la formación que involucra la formación, como también los ingresos que se dejan de percibir durante la capacitación misma, ¿cierto? Entonces son aspectos que nos llevan a pensar como en esa decisión individual de invertir en capital humano. Este último aspecto, y es el acceso a los recursos financieros, es un aspecto muy crucial porque pocas personas pueden acceder a la educación superior. Esto pues debido como a las restricciones económicas que nos obligan a muchos como a vincularnos al mercado laboral antes de concluir la etapa formativa. Lo ideal pues sería que nosotros pudiéramos dedicarnos solamente a prepararnos, ¿cierto? Y luego pues como ingresar al mercado laboral. Claro que eso también tiene sus ventajas, pero pues en este capítulo no se analiza de esa forma. Vemos acá ya a nivel de Colombia que cada año adicional de educación superior representa incrementos hasta el 15% de los ingresos de los individuos, lo cual implica una elevada tasa de retorno y hace de la acumulación de capital humano una de las mejores alternativas de inversión para cualquier persona. Entonces vemos pues que según los estudios que se plasmaron en este capítulo, esto también ayuda pues al crecimiento del país, porque obviamente el crecimiento individuo ayuda al crecimiento y al aporte de un país. Seguimos pues con el otro determinante que se analiza, que es la infraestructura. Como podemos ver, la infraestructura está pues como compuesta por todo lo que son vías, equipos, edificaciones, carreteras, redes de comunicaciones, puertos, hidroeléctricas, acueductos, ¿cierto? La infraestructura cumple un papel fundamental en el crecimiento del país porque está estrechamente ligada con la eficiencia del aparato productivo. O sea, podemos ver que la producción de bienes y servicios se ven beneficiados de la infraestructura física, porque si se tiene una mejor infraestructura nos va a permitir producir mayores cantidades de bienes y servicios. Aunque la infraestructura forma parte del capital físico de la economía, se diferencia del resto del capital. ¿Por qué? Porque por naturaleza los productores pueden beneficiarse de ella al mismo tiempo, en contraste a lo que ocurre por ejemplo con una máquina, que solo puede utilizar la empresa que sea propietaria de esa máquina, mientras que la infraestructura al mismo tiempo muchos productores pueden ser beneficiarios de ella misma. También se analizó mucho lo que es la infraestructura de transporte, porque es como un componente fundamental, ¿cierto? Vemos que dentro de la infraestructura de transporte está el transporte terrestre y en particular las carreteras, que son el principal modo de transporte utilizado en el país. Cerca del 80% del movimiento de las personas y del transporte pues de carga se realiza por estos medios terrestres. Es muy común afirmar que la economía colombiana se encuentra rezagada en términos de infraestructura de transporte. Los estudios sobre esta materia dicen que evidentemente la densidad vial, o sea, kilómetros por persona, es baja en el contexto latinoamericano. Según el último dato disponible del Ministerio de Transporte, se dice pues que actualmente Colombia cuenta con una red vial aproximada de 166.233 kilómetros, de los cuales apenas el 15%, o sea, cerca de 25.000 kilómetros, se encuentra pavimentado. La infraestructura de transporte aéreo, marítimo y vial también desempeñan un papel importante. En el crecimiento económico, porque podemos ver que el territorio nacional también tiene muchas zonas montañosas y selváticas, ¿cierto? Y en algunos casos el transporte por aéreo o por vías fluviales resulta más eficiente que el terrestre, de acuerdo pues como a la parte en que se vaya a estar. Por ejemplo, podemos ver que acá el aeropuerto de Bogotá es el segundo en América Latina en términos de transporte de carga, después del aeropuerto de México. Por otra parte, también podemos analizar que una proporción importante del comercio colombiano se moviliza a través de los puertos marítimos.
De hecho, cerca del 70% de las exportaciones y del 60% de las importaciones totales se movilizan por vía marítima. Actualmente conocemos pues 8 grandes zonas portuarias, la zona por ejemplo de Santa Marta, la zona de la Guajira, el Golfo de Morrosquillo, el puerto de Cartagena, el puerto de Barranquilla, el puerto de Turbo, el puerto de Buenaventura y Tumaco. Son puertos pues como muy destacados aquí en el país. De todas maneras, la inversión en infraestructura de transporte no ha logrado superar el nivel equivalente al 1% del PIB y en muchos años ha sido aún menor a este 1%, lo que es una comparación pues muy baja para una economía con el nivel de ingreso que tiene pues Colombia. Bueno, seguimos con otro determinante que es la tecnología, qué es y cómo se mide. La tecnología es la forma específica como se combinan y se mezclan los factores productivos. Vemos que los factores productivos son objetos físicos. La tecnología, por otra parte, está constituida pues como por las ideas y los conceptos abstractos. Aquí tenemos implicaciones importantes porque los objetos y las ideas son aspectos pues económicos. Los objetos físicos siempre hacen referencias a los bienes físicos o a factores productivos que tienen un costo de oportunidad, mientras que por otro lado las ideas no. Por ejemplo, compartir una máquina o el conocimiento que se adquiere mediante la educación tiene un costo para la persona que lo posee, mientras que compartir las ideas no implica pues ningún costo de oportunidad. En general, el nivel tecnológico de una economía tiene que ver con las ideas que generan las personas. Las ideas podemos ver que son instrucciones que nos permiten a nosotros combinar esos recursos físicos que tenemos limitados, como lo son el capital y el trabajo, para producir bienes y servicios más valiosos, ¿cierto? Ahí es donde le estamos pues como agregando ese valor. Y esto lo vemos muy reflejado porque, por ejemplo, una idea nueva puede lograr mejorar la eficiencia de un proceso productivo. Esto quiere decir que con los mismos factores productivos yo voy a obtener más productos. Ahora bien, también conviene que resaltemos que sin capital humano es difícil producir ideas e innovar. Entonces es como un complemento de capital humano y esa tecnología. De hecho, las personas con mayor nivel de preparación y entrenamiento tienen más capacidad para formular hipótesis, para experimentar, para ensayar. Por eso el capital humano, además de contribuir directamente a la producción, lo hace también indirectamente a través del mejoramiento de la tecnología. En síntesis, en el libro nos dicen que la productividad es fundamental para entender el proceso de crecimiento económico a largo plazo de cualquier economía. Cuando ocurre una mejora tecnológica, es decir, cuando aumenta la productividad, la economía amplía sus posibilidades, es decir, sin incurrir en un costo adicional alguno. La tecnología ayuda a crear un mejor producto y a crear más productos sin tener un costo adicional, sin tener un costo de oportunidad, ¿cierto? Por lo general, los aumentos en la cantidad de capital, en trabajo y en educación de países no pueden explicar el aumento de producción total de la economía, lo cual sugiere pues que la productividad debe haber aumentado también con el tiempo. Es por eso que el crecimiento de la productividad es uno de los elementos más importantes para entender cómo crecer cómo puede crecer también tanto el trabajador como el producto a nivel de vida pues de los países. Vamos a ver otro aspecto importante que se analiza en el libro, y es diferencias de ingresos entre los países, convergencia o divergencia. Para empezar, entonces hagamos claridad en lo que es la convergencia. La convergencia en economía se define como la reducción de las disparidades del ingreso entre países ricos y pobres a través del tiempo, ¿cierto? Puesto pues como en palabras más simples, se dice que hay convergencia cuando las economías más pobres tienden a crecer más rápido que las más ricas.
de manera que el diferencial de ingresos entre estas se va a reducir. Entonces vemos que existen cientos de trabajos que tratan de explicar por qué las desigualdades de ingreso entre países han ido pues como en aumento. La Universidad de Harvard ha mostrado que las brechas de los niveles de ingreso entre países eran mucho menores hacia el año 1870 que ahora en la actualidad. En ese entonces, por ejemplo, el ingreso por habitante de Estados Unidos, que era el país y es el país más rico, era 8,7 veces mayor que el del país más pobre, mientras que ahora en la actualidad es 45 veces mayor. Visto desde otro punto de vista, la variancia o la dispersión actual que se tiene en el ingreso por habitante de los diferentes países del mundo es del 20% mayor a la que existía pues en la década de los 80. Las teorías de la época de los 80 predecían que mientras más pobre fuera una nación, más rápido debería ser su crecimiento. Como esto no ocurrió, la teoría se reformuló nuevamente y ahora la hipótesis aceptada que se tiene sobre convergencia es condicionada a que los países sean similares en algunas dimensiones importantes, como por ejemplo su nivel educativo, su posición geográfica e incluso la orientación pues como hacia las preferencias políticas. Bajo las circunstancias pues que se tienen estas hipótesis, se puede demostrar que se han cerrado pues como las brechas de ingresos por habitante en ciertos grupos de países, no en todos. El mejor ejemplo que tenemos es el de la Unión Europea, donde los habitantes, por ejemplo, de hoy tienen ingresos similares, en abierto contraste con la situación de más o menos unos 50 años atrás, ¿cierto? Que no ocurría lo mismo. También es cierto que entre los países desarrollados ha habido convergencia en el sentido de que los países con menor ingreso por habitante en 1950 han crecido más rápidamente que aquellos que gozaban pues de un mayor nivel de ingreso en este mismo año. Bueno, dentro de la literatura económica se destacan principalmente dos mecanismos que pueden explicar el fenómeno de la convergencia. Teniendo en cuenta pues que la producción es el resultado de la combinación de los factores como lo son mano de obra, capital humano, capital físico y los recursos naturales, como lo habíamos visto anteriormente, el principal argumento teórico que se tiene a favor de la convergencia supone la existencia de rendimientos decrecientes en el uso del capital. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo el producto aumenta cada vez menos en la medida que el capital va aumentando. O sea, dicho en otras palabras, por ejemplo, a medida que el capital se acumula, el crecimiento va a ser menor. Recordemos pues que en los países o en las regiones más pobres sabemos que el capital es como un factor relativamente pues muy escaso, obviamente por esa pobreza. Entonces, por ende, la contribución al crecimiento será mucho más alta en las políticas, en las economías ricas. Por ello, entonces se tiene que, por cada unidad adicional de capital en los países pobres, el producto crecerá mucho más que en los ricos. Eso es un mecanismo que nos puede explicar el fenómeno de la convergencia, ¿cierto? Por eso el capital rinde cada vez menos a medida que se acumula. El crecimiento en los países pobres tenderá a ser mayor que en los países más ricos. El segundo mecanismo está relacionado con la dinámica del progreso tecnológico, ¿cierto? Como lo vemos acá en la pantalla, que exista unión entre los países ricos y pobres mediante la transmisión de conocimiento de los países más desarrollados hacia los menos desarrollados. Así ellos mismos podrán adaptar estos conceptos a sus necesidades y prioridades. Sí, ¿por qué? Porque si los países más desarrollados tienen pues como esa unión y permite la transmisión de conocimiento a estos países pobres, así los países pobres pueden absorber esas tecnologías más avanzadas sin necesidad pues porque
Para un país pobre es muy difícil como saltarse esos pasos, ¿cierto? Mientras que si un país desarrollado permite esa transmisión de conocimiento, un país pobre puede tomar esas tecnologías avanzadas y adecuarlas a las necesidades y a sus prioridades que tengan, sin tener que asumir todos esos costos en el tiempo, y eso necesariamente pues involucra el desarrollo tecnológico, ¿cierto? Entonces pues, ahí vemos pues que la difusión tecnológica, la transmisión de conocimiento puede ser vital para reducir la brecha de ingresos entre los países pobres y ricos, ya que las economías menos desarrolladas no deben reinventar otra vez para poder utilizar esa tecnología. Ahora vamos pues como con el análisis del despliegue económico de la India, el desempeño económico comparativo de Colombia durante el siglo XX. Bueno, el despliegue económico de la India y el desempeño económico comparativo de Colombia durante el siglo XX. Podemos ver que gracias a la apertura económica y comercial de la China hacia el exterior, se ha realizado un gran aporte a la convergencia entre ambos bandos, ¿cierto? Señales que nos permite afirmar que es posible que la mayor desigualdad entre estos países no necesariamente implica mayor desigualdad entre las personas. Pero bueno, teniendo en cuenta que ahí la brecha de la convergencia no se cierra, porque hay otros países ya que hay en otros países la situación es contraria que las anteriores, o sea, no siempre pues existe esa igualdad. Por ejemplo el caso nuestro, por ejemplo el caso de Colombia. Se ha encontrado que el ingreso desde las décadas de los 80 por habitante nacional se ha mantenido estable y cifrado como una pequeña parte ante los ingresos de las personas de los países más poderosos, siendo una de las más leves en toda Latinoamérica y en contraste con la realidad. Ha habido una pequeña convergencia entre estos países donde se superan a algunos países más ricos. Es por ejemplo el caso de la India. Se conoce que de acuerdo a su modelo colonista, la corona británica no enfatizó el crecimiento del país, y pues ellos cuando empezaron a colonizar, ellos no enfocaron en el crecimiento del país, sino que lo hicieron pues como de una forma muy despectiva, porque ni siquiera tuvieron en cuenta la inversión en educación. Eso que tuvo como resultado en la India, que hubo una regulación de la economía y por ende no hay inclusión extranjera, o sea, solo hasta 1980 se evidenció el principio del crecimiento en este país. Por ejemplo, en Latinoamérica durante el siglo XX, la brecha de crecimiento aún seguía pues como sin cerrarse, en donde ciertos países, por ejemplo como Argentina y Brasil, habían tenido periodos estables respecto a los demás. Como es en el caso colombiano, el crecimiento ha sido poco dejado en claro por la lentitud para cerrar la brecha frente a los países más desarrollados, en donde se ha visto rezagado en comparación de los demás que iniciaron a la par durante el siglo XIX. La apertura de mercados ha sido fundamental para los países en vía de desarrollo, ya que esto les ha permitido la inversión extranjera y que así pueden pues adoptar nuevas tecnologías. Pero donde también surgen unas contrariedades dado pues como a esa apertura de mercados, ya que algunos expertos concluyen que el capital extranjero no contribuye con el desarrollo y que las exportaciones nacionales tienen un valor demasiado bajo, en donde conformar bloques económicos es la manera más efectiva para proteger sus economías nacientes y valorizar sus productos. Por el contrario, también somos capaces de conocer los verdaderos motivos por los cuales hay una inmensa diferencia en cuanto a desarrollo tecnológico y económico de las grandes naciones, y es el caso, por ejemplo, del colonialismo bruto.
en donde los colonizadores no se preocupaban por la evolución de sus colonias, sino que ellos simplemente explotaban las materias primas que éstas les otorgaban, dejando atrás las demás temas de salud, educación, lo cual es súper importante pues para el crecimiento de la población. Todo esto argumentado frente a la incesante búsqueda de culpables que nos caracterizan. El papel de víctimas que nos empeñamos en mostrar que nuestras propias decisiones son más importantes. ¿Cierto? Ahí vemos que ese colonismo bruto que se tuvo anteriormente pues fue un aspecto muy fundamental en el crecimiento del país, porque no se enfocaban en toda esa parte pues de crecimiento, de educación en la población, sino que simplemente ellos se dedicaron a explotar y a explotar el país. Por aquí ya vemos qué determina el crecimiento económico. Este crecimiento económico se determina por tres variantes: son el aumento en el capital físico como proporción de los productos, aumentos en el capital humano por trabajador y aumentos en la productividad, que son pues aspectos que vimos anteriormente. Vamos a ver entonces lo que es un resumen total de este capítulo, que me pareció pues como muy importante resaltarlo. En el capítulo se vieron pues, como les decíamos, esas determinantes de crecimiento. Un resumen importante o un aspecto importante del libro que nos deja es que para producir es necesario combinar factores de producción, como lo vimos: mano de obra, capital humano, capital físico y los recursos naturales. Vimos pues que la forma específica de mezclar estos factores lo denominamos tecnología, que este proceso pues tecnológico es precisamente el resultado de la invención y la innovación, que nos permiten tener un producto con menos insumos. El nuevo paradigma económico argumenta que más el capital físico y el capital humano, las diferencias de los niveles de productividad son las que explican las grandes diferencias en los niveles de vida entre los países. O sea, más que la mano de obra, no es el capital físico y es el capital humano lo que hace la diferencia entre las disparidades, entre los niveles de vida del país. Otro punto importante a resaltar en el capítulo es que cuando se observan diferencias en el producto por habitante entre países ricos y países pobres, vale la pena preguntarse si con el paso del tiempo esta brecha ha tendido a cerrarse o por el contrario se ha ampliado aún más, ¿cierto? En general se ha encontrado que las diferencias en los niveles del ingreso entre países desarrollados y Colombia han permanecido relativamente estables desde los mediados del siglo pasado. A su vez, en América Latina ha existido una relativa convergencia dentro de la región. Ya un último análisis es acerca de la reducción en el crecimiento en las últimas décadas, ya que ha sido pues producto de una caída importante en los niveles de productividad total de los factores, lo que hemos llamado nosotros tecnología, ¿cierto? La importancia de implementar la tecnología. Bueno, en general pudimos ver como todos esos determinantes que se tuvieron en cuenta para analizar el crecimiento económico de Colombia: la oferta, la mano de obra, la inversión en capital humano, la infraestructura pues como la infraestructura terrestre y la vial, y la convergencia pues entre algunos países. Esa ha sido pues como toda la exposición. Yo quedaré atenta pues como a cualquier duda o inquietud. No está de más decirles que opté por enviarles la exposición por este medio porque mi horario laboral no me permite estar en clase en tiempo real. Entonces aquí les dejo pues como la exposición. Cualquier duda o inquietud estaré atenta. Muchísimas gracias.